Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, Park Jimin y el Jungkook. Me da mucho gusto recibirlos el día de hoy. Les pido una disculpa porque el día de ayer había un video programado, pero no lo pude sacar. Muchísima información. Es increíble cómo me alejo tantito. Caen muchos videos nuevos de Jimin, del Jungkook, muchísimo arte, y por eso es que el día de hoy decidí que iba a transmitir este video directamente desde la cuenta de Calico Cat 13. Por si les interesa seguirla, es buenísima, tiene una cantidad de información bárbara, y como lo tenía un poco mejor ordenado que en mi propio feed de ex Twitter, pues vine para acá, para que hablemos de todas estas cosas hermosas y maravillosas que están sucediendo el día de hoy. Porque sí, tenemos muchas noticias, momentos preciosos del Jungkook, pero bueno, vamos a empezar desde el principio, porque si no, pues los voy a alocar, y para qué, ya de por sí esto está muy alocado. Bueno, pues, hablando información acerca de Billboard, Jimin sigue por segunda semana consecutiva en el primer lugar de el Billboard Global 200 y del Billboard Global X. Esto en Estados Unidos. Se calcula que esta semana puede bajar del número 14, que es donde entró la canción Who de estreno, hasta probablemente el número 12, pero sí está bajando, está logrando lugares, se está posicionando mejor. Entonces, pues no hay que darnos por vencidas, lo puede lograr. Sabemos que no hay mucho apoyo de la radio, aunque lo intentamos, pues no lo logramos tanto como queríamos, pero bueno, hacia allá vamos. Calico Cat, que le encanta el Jungkook, nos dice: el hecho de que ambos sirvan actualmente uno al lado del otro en la quinta división del ejército hace que este documental sea aún más especial. Y es que tuvimos este pequeño momentito hermoso entre los dos, pero es que de verdad, créanme, preferí venirme a hacer la transmisión aquí porque de verdad lo que es mi cuenta en X está completamente de cabeza. He estado tan emocionada compartiendo tal cantidad de cosas que no los quería volver locos, la verdad. Pero bueno, ya aquí Calico Cat se los adelantaba. Sí, tuvimos un pequeño mini teaser. Ya solo faltan 2 días para que se estrene el documental. Cada vez que nos dejan salir algo nos sentimos más y más emocionadas. Seguimos teniendo pues escenas muy bonitas entre ellos, las sonrisas, el gusto de estar juntos, y el día de hoy no decepcionaron porque tuvimos escenas nuevas de ellos dos, un mini teaser que es este que estamos viendo en este momento, que bastó para que el internet se desquiciara. Todo el día hemos tenido en tendencia al Jungkook. Aquí van a venir esas escenas donde platicábamos del lugar donde se cree que estuvieron con Tae en la isla de Jeju. Fue solo un segundo, pero con eso bastó para que las fans inmediatamente lo encontraran y dijeran: sí, son ellos, estuvieron todos juntos. No sabemos si de ahí es que vamos a derivar en que a lo mejor en algún capítulo haya alguna aparición especial de Tae. ¿Podría ser? No lo sé. Lo que sí les digo es que esto cada vez se pone más y más emocionante. Ahí lo tenemos de nuevo, estas pequeñas sonrisas, esos momentos tan divertidos, las sorpresas, la comida, la alegría. Ahí se vio en solo un pequeño mini momento, pudimos ver los 2 deditos juntándose que nos recuerdan al yo soy tú y tú eres yo, y pues súper bonito. Agosto 8, nos falta una nada. También lo que es en Japón, comenzó de inmediato la promoción también en la ciudad de Sapporo, así como en Tokio. Tenemos pues unos espectaculares increíbles, aquí se puede apreciar, de Are You Sure, porque sabemos que Sapporo está extraordinariamente orgullosa de saber que estos dos se fueron a grabar ahí, su especial de invierno, por así decirlo. Así que muy emocionante todo lo que está pasando en todo el mundo. Y aquí tenemos la comparativa donde podemos ver, y recuerdo esta fotografía perfectamente, pues a Tae, así como a Jimin y Jungkook en el mismo lugar en la isla de Jeju, y donde recordemos que los adelantos que ya hemos visto de Are You Sure, cuando están en la isla de Jeju se puede ver las 2 camas del Jungkook y se ve también una tercera cama en el suelo que creemos que pudo haber pertenecido a Tae, que fue de visita, así que no descartamos de que hubiera una participación especial de Tae en Are You Sure. Esto puede ocurrir, claro que sí. Lo que les decía, llenos de momentos súper bonitos de ellos dos. Aquí que todos también enloquecimos porque está como piscina interior que se ve, o sea, es increíble. Entonces, bueno, pues puros momentos emocionantes. Aquí está una vez más el encuentro de los 2 deditos, súper hermoso. Y pues la mayoría de los fans, por lo que he leído, consideran que esto va a ser un encuentro muy, pero muy romántico. Se sigue hablando mucho del tema de la luna de miel, que ya muchas de nosotras lo hemos platicado también aquí en el canal, y habíamos estado de acuerdo con que más que lo sintiéramos como una luna de miel, creemos que es un viaje, puede ser entre 2 personas que de verdad se quieren muchísimo y querían disfrutar su tiempo
antes de irse al servicio militar. Pero esto no fue todo lo que pasó. También tuvimos un maravilloso detrás de escenas con Jimin, que a su vez el sábado por la noche estrenó una presentación doble y fue buenísimo. O sea, yo desde el sábado yo ya necesitaba hablar acerca de esto, pero Jimin se ve tan adorable, pero tan adorable hablando acerca de su mamá, de su vida, de cómo se sentía, de que lamentaba mucho que no pudiera estar con nosotras cuando se lanzara el disco de Muse, que por eso había preparado tantas cosas. Créanme que a quien no se le arrugue su corazoncito de la ternura es que no sé de qué está hecho. Rebirth and Slow Dance con Sofía Carson, el detrás de escenas de este video, que si vamos a la cuenta oficial de BTS para poder ver la nota oficial tal como sucedió, primero tuvimos la presentación de la canción Rebirth más Slow Dance con Sofía Carson y fue pero bien conmovedora. Cuando luego ya pudimos ver el día de hoy lo que fue el detrás de escenas, que además nos estuvieron soltando muchísimo material, mini videos de Jimin en las redes sociales oficiales de BTS, y luego llegó lo que les comentaba, pues este pequeño adelanto todavía de Are You Sure para enloquecernos más. Luego llegó este detrás de cámaras con Jimin. Fue el final de la semana perfecto con el inicio de la semana perfecto, y este video fue de lo más bonito que se pueden encontrar. Salieron una cantidad de imágenes y mini videos gracias a eso. Todas comentábamos pues lo que eran nuestros momentos súper favoritos, porque fue realmente muy tierno lo que pudimos ver. También, entre otras cosas, se dio más información acerca del documental de Jungkook, I'm Still. Ahora sí ya sabemos cuándo es que se va a estrenar, y esto va a ser el 18 de septiembre de 2024. Nos regalaron lo que se puede decir una descripción de lo que es el documental, y cuenta la preparación que tuvo Jungkook en alrededor de, si mal no recuerdo, 154 días. Nos cuentan cómo fue el trabajo, la elaboración del álbum, todo lo que él se preparó. Yo creo que va a ser un hitazo en los cines. Es un trabajo que nos recuerda a lo que hizo tanto Yoongi como J-Hope cuando también hicieron sus documentales para contarnos toda esa jornada que hicieron para llegar a crear lo que nos dieron, su música y su arte. Así que ahora ya viene Jungkook, lo cual queda bastante bien porque septiembre es el mes de su cumpleaños, así como el de Nam. Entonces, con el estreno de Are You Sure, creo que es como un momento perfecto para lanzarlo y para que tenga, pues, ahora sí que un impacto muy fuerte. Me siento muy feliz, me emociona. Sí, iría a ver el documental de Jungkook, sí, espero que esté en los cines de la mayor parte del mundo para que todas tengamos la oportunidad de vivir esto con Jungkook, sobre todo porque debo decirles que de verdad Golden es un súper álbum. Como siempre, cada vez que estoy aquí haciéndole los videos, pedirles que por favor se unan al canal, que se suscriban, que si se pueden volver miembros, me va a dar muchísimo gusto. Pues que estén aquí con la familia de Boys We Love, porque es muy importante para mí. Como les decía, tenemos una cantidad de información que no se acaba. O sea, por más que yo quisiera, créanme que todo lo que pasó este fin de semana fue realmente muy emocionante. Lo voy a ir sacando poco a poco para que disfrutemos del canal. Recuerden que ahorita estamos en una nueva etapa donde todos sus comentarios son muy importantes, son tomados en cuenta, y de ahora en adelante voy a tener un podcast a la semana donde vamos a hablar de los mejores comentarios. Así que anímense a escribir, a unirse a esta familia que somos, a esta comunidad. Y pues de mi parte creo que sería todo en este momento. No tengo más que agradecerles muchísimo. Hay una cantidad de cosas que podemos platicar y hablar, pero sí quiero hacerlo con calmita para que también ustedes pues lo disfruten y valga la pena. Hay muchos temas que tenemos que comentar, pero les prometo que van a ir saliendo uno a uno, porque prefiero que los vayamos saboreando. Así que esto sería por el video de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que voy a intentar regresar con otro video también hoy, porque como les decía, hay muchísimos temas. Recuerden seguir la cuenta de Calico Cat, no se van a arrepentir, es muy buena, y hace unas teorías maravillosas alrededor de lo que es el Jungkook y alrededor de muchas cosas que se relacionan con Jimin. Así que pues no se lo pierdan. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video.